Bienvenidos al primer tutorial de capacidades físicas. La primera capacidad que vamos a ver el día de hoy es la fuerza. Recordemos que son 5 capacidades físicas. Debo indicarles que estamos en este momento con una clase de los alumnos del Instituto Superior Libertad. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas del individuo? Son 5, recordemos. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál? Fuerza, correcto. ¿Qué más? Coordinación, ¿qué más? Resistencia, flexibilidad, velocidad. Vamos a resumir estas capacidades físicas: fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación y resistencia. La capacidad que vamos a ver el día de hoy es precisamente la fuerza. ¿Cuál es el concepto que tenemos de fuerza? La fuerza representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una resistencia. Esta capacidad del ser humano viene dada por el resultado de una contracción muscular, según Vicente Ortiz. Otro concepto que nosotros tenemos de fuerza es el siguiente: capacidad para vencer resistencias o contrarrestarlas por medio de una acción muscular, según Jesús Mora Vicente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar la fuerza? Para estimular la fuerza se necesita imponer al músculo una resistencia superior a la que habitualmente soporta. Esto es someterle a una sobrecarga. Debemos tomar en cuenta lo siguiente, que en las actividades que nosotros hacemos en la vida diaria, nosotros generalmente generamos una fuerza. Esta fuerza se genera gracias a una contracción muscular que normalmente se da en el músculo. Recordemos que tenemos 2 tipos de contracciones musculares. La primera es una contracción de tipo concéntrica y la segunda tenemos una contracción de tipo excéntrica, y adicionalmente tenemos las contracciones de tipo isométricas. Vamos a ver una clasificación que nosotros tenemos de la fuerza. Tenemos una clasificación mediante la cual se habla de la manifestación activa de la fuerza y de la manifestación reactiva de la fuerza. En la primera clasificación de la manifestación activa de la fuerza tenemos lo siguiente: la fuerza máxima, tenemos la fuerza veloz y tenemos la fuerza resistencia. ¿Qué entienden ustedes, por ejemplo, por fuerza máxima? La persona que desee participar levanta la mano y le damos la palabra. ¿Qué será fuerza máxima? Daniel. Es la repetición con un peso máximo que el individuo pueda soportar. Es la máxima cantidad de fuerza que un individuo pueda levantar o pueda soportar, normalmente medido por una sola repetición, que nosotros le llamamos RM, que significa repetición máxima. Es importante para la prescripción de ejercicio. En esta capacidad física denominada fuerza, es importante saber cuál es la capacidad de fuerza que tiene un individuo. Hay veces que viene al gimnasio un individuo que tiene determinada edad y determinada fuerza, y viene otra persona con similares características. El hecho de que ambas personas tengan similares características no significa que tengan la misma fuerza. ¿Sí? Eso es importante. Igualmente, para darnos cuenta de la cantidad de fuerza que tiene un individuo, es importante que apliquemos el test de fuerza máxima, que lo vamos a ver ya en la parte final de la clase, para saber en qué condiciones se encuentra este individuo. Otra cosa importante: nosotros cuando aplicamos la RM estamos aplicando en realidad un test, es decir, evaluando la fuerza de esta persona. Es importante, cuando nosotros apliquemos el test, tomar en cuenta que las personas a las cuales evaluemos manejen perfectamente la parte técnica. Por ejemplo, si nosotros les hacemos una sentadilla, corremos el riesgo de que, si la persona está cargando un peso elevado y no sabe manejar la técnica de sentadilla, se puede ir al piso con todo el peso y obviamente causarse una seria lesión. Tenemos la primera clasificación dentro de la manifestación activa de la fuerza. Tenemos la fuerza máxima. Fuerza veloz. ¿Qué creen ustedes que sea la fuerza veloz? La rapidez. La rapidez. La coordinación. Resistencia, me dice aquí. Cuando hablamos de veloz, ¿de qué estamos hablando? De velocidad. Si hablamos de fuerza veloz, fuerza con velocidad, ¿de qué estaremos hablando? Una fuerza que podamos cargar lo más rápido posible. Exactamente. Cuando hablamos de fuerza veloz, estamos hablando de la máxima velocidad con la que se puede vencer o soportar una resistencia. Hay deportes, por ejemplo, como la halterofilia, en la cual vemos que levantamos grandes cargas
Y aparentemente estos individuos lo hacen en forma lenta porque vemos en la vida diaria que ellos caminan lento. Pero cuando ya le vemos en el ámbito deportivo, vemos que la acción que ellos hacen para levantar el peso no es lenta, sino que es a máxima velocidad. Podemos ver, por ejemplo, la fuerza veloz en el ping-pong. No sé si ustedes se han fijado en el ping-pong, está el deportista con la raqueta y está mandando la bola a gran velocidad y obviamente generando una fuerza. Entonces, dentro de la manifestación activa de la fuerza tenemos fuerza máxima, fuerza veloz y la siguiente se llama fuerza resistencia. ¿Qué creen ustedes que sea la fuerza resistencia? Es un tiempo prolongado en el cual estamos aplicando una fuerza. El individuo puede soportarlo. Es la capacidad, exactamente, es la capacidad que tiene el individuo, ¿sí?, para soportar o vencer una resistencia durante un tiempo prolongado bajo la acción muscular. Si lo ponemos en las máquinas que tenemos en el gimnasio, digamos que hacer 30, 40 repeticiones con una carga o un peso liviano, ¿sí?, en forma continua, estamos hablando de una resistencia de tipo muscular, ¿sí? Encontramos en deportes, por ejemplo, ciclismo, largas distancias, donde el deportista tiene que pedalear durante largo tiempo, hablemos de 2 o de 3 horas, genera un esfuerzo muscular este pedaleo continuo y estamos también hablando de fuerza resistencia. Resumiendo, lo que hemos visto hasta aquí es la clasificación de la fuerza como manifestación activa. Tenemos aquí 3 tipos de fuerza. La una, fuerza máxima, fuerza veloz y fuerza resistencia. Perfecto, estamos muy claros, ¿no? Ahora vamos con el concepto preciso y específico de fuerza máxima. Es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar, pueden anotar, es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de una contracción máxima voluntaria. Es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de una contracción máxima voluntaria. Lo vemos, estas fuerzas máximas, lo vemos en deportes como la halterofilia y conocemos una gran deportista, campeona mundial en nuestro país, en Ecuador, que es Alexandra Escobar, campeona mundial en halterofilia. Dentro de la fuerza máxima tenemos una clasificación. Dentro de esta fuerza máxima tenemos 2 tipos de fuerza. La una fuerza se llama fuerza absoluta. ¿Cuál es el concepto de fuerza absoluta? Podemos anotarlo en este momento. Anoten, por favor. Es todo potencial de fuerza que presenta morfológicamente un músculo, viene representado por el valor de la fuerza máxima medida en contracciones excéntricas. Recuerden, máximo potencial de fuerza medido en contracciones excéntricas. Este es un concepto de Burle del año 1990. Y vamos a ver qué es la fuerza relativa. Indica la relación de la fuerza máxima y el peso corporal, es decir, la fuerza por kilo de peso. Pienso que en este momento les va a generar dudas los conceptos y lógicamente tenemos que hacer una demostración. Voy a recordarles los tipos de contracciones musculares que tenemos, ¿sí? Y para ello ustedes a través de la cámara van a ver las contracciones que nosotros podemos generar en este momento. Vamos a hacerlo con el bíceps. Voy a pedir la ayuda de Cristian. Si te puedes quitar la chompa, por favor, Cristian. Para que nosotros, y voy a pedir que con la cámara enfoquemos sobre todo el bíceps que vamos a trabajar en este momento para generar este tipo de trabajo y de indicación. Vente para acá, por favor, Cristian, a este costado. Vamos a ponernos de lado. Muy bien. Voy a levantarte un poco la manga y vamos a identificar los tipos de contracciones. Primero, el músculo que hace el movimiento, que lo estamos señalando acá, en este momento, es el bíceps, y el que ejecuta el movimiento es denominado músculo agonista. En este caso, cuando hacemos una flexión de codo o curl de bíceps, como lo llamamos en el gimnasio, estamos trabajando el bíceps que se constituye en el músculo agonista. Eso, flexiona brazo,
como que haces un pull de bíceps, flexiona, perfecto. Y el músculo que se opone al movimiento, miren, cuando estamos aquí efectuando la contracción, el músculo que se opone al movimiento se llama antagonista. Músculo agonista el bíceps, y en este caso el tríceps es un músculo antagonista. Aquí vamos a notar que se presentan dos contracciones. La una contracción de este músculo agonista en este momento es una contracción concéntrica. Se produce este efecto. Extiende el brazo, Cristian. Esto es lo que pasa en el músculo. Contracción concéntrica, y cuando el músculo se estira, se produce una contracción excéntrica. Contracción concéntrica, contracción excéntrica. Lo mismo pasa con otros grupos musculares. Vamos a poner como ejemplo el tríceps. ¿Sí? Vamos a levantar el brazo en el tríceps. Este es un ejercicio muy común en el gimnasio. ¿Sí? Es un ejercicio muy común en el gimnasio que se llama press francés. Lo que hacemos normalmente es elevar un poco el brazo y volverlo a flexionar. Si ustedes notan, en este caso cambió el músculo agonista. El músculo que está haciendo en este caso el movimiento es el tríceps. En este caso, para que efectúe la contracción, miren, este músculo tríceps, tensiona un poquito, Cristian, está en contracción, ¿sí? Si este tríceps está en contracción, ¿qué pasará con el bíceps? ¿Está en qué tipo de contracción? Excéntrica. Cuando yo flexiono, miren, el bíceps, contracción concéntrica, y el tríceps en contracción excéntrica. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta esos aspectos. Vamos a poner como otro ejemplo, por ejemplo, el deltoides. En este caso tenemos deltoides fibras medias. Vamos a efectuar una contracción del deltoides. Miren, aquí cuando elevamos el brazo a un ángulo de 90 grados, miren cómo el músculo está tensionado. Es una contracción concéntrica de deltoides fibras medias. Cuando bajamos, ¿sí? Por ejemplo, cruzamos un poquito, la contracción es excéntrica. Aquí el músculo está en relajación, suelta el brazo. El músculo está en relajación, deltoides, y está en relajación también el bíceps. ¿Sí? Vamos a utilizar una pequeña carga para que ustedes vean que se genera con una pequeña carga mayor cantidad de fuerza. Flexión de brazo. Arriba. ¿Cómo se llama esta contracción? Concéntrica. Y cuando bajamos del bíceps, contracción de tipo excéntrico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora una elevación lateral. Elevación lateral. Arriba el período. Miren, el músculo se contrae mucho más. Contracción concéntrica para deltoides fibras medias. Y acá bajamos. Contracción excéntrica para deltoides fibras medias. Exactamente lo mismo podemos hacer si nosotros nos ponemos de frente y trabajamos, en este caso, las fibras anteriores del deltoides. Miren, elevamos un ángulo de 90 grados y está en contracción concéntrica. ¿Qué músculo? Deltoides. ¿Qué fibras? Fibras anteriores del deltoides está en una contracción concéntrica, y cuando bajo está en contracción excéntrica. Hemos visto hasta el momento dos tipos de contracciones, concéntrica y excéntrica. Ahora vamos a ver una contracción que se llama isométrica. Se caracteriza esta contracción isométrica porque se realiza una fuerza de tipo estática. ¿Qué quiere decir este término estático? ¿Que es con movimiento o sin movimiento? Sin movimiento. Sin movimiento. Entonces vamos a poner aquí la mancuerna. ¿Está generando aquí una fuerza o no? Sí. Una fuerza en el deltoides fibras anteriores. Noten que no hay movimiento, pero sin embargo está generando una fuerza al soportar un objeto. Esta fuerza es una fuerza de tipo estática, y la contracción que se produce es una contracción isométrica. Iso quiere decir igual, métrica quiere decir medida. Recuerden, en esta no hay desplazamiento o movilidad articular. Vamos ahora sí a resumir. Cuando nosotros, si estamos trabajando en deltoides fibras anteriores, hacemos una contracción muscular de este tipo. Miren, aquí cuando nosotros elevamos, la contracción es concéntrica. Cuando llevamos hacia abajo, se llama contracción excéntrica. Cuando nos quedamos sin movimiento, la fuerza es estática, y la contracción, ¿cómo se llama? Isométrica.
Hasta ahí vamos a tener esta primera parte. Ahora nos vamos a ir al área de máquinas para recordar y demostrar el concepto de fuerza absoluta. Recuerden, máximo potencial de fuerza mediante una contracción excéntrica. Lo vamos a hacer en este momento y vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Vamos ahora sí a aprender a tomar el test de una RM. Para ello vamos a hacer la medición con un alumno y también vamos a aplicar sobre el músculo pectoral. Es importante hacerles tomar en cuenta lo siguiente antes de tomar el test de una RM, que la persona a la cual la vayan a tomar debe dominar la técnica del ejercicio, número 1. Número 2, es importante utilice guantes de protección, sobre todo considerando que vamos a utilizar unas cargas pesadas. Otro aspecto importante es hacer un calentamiento general, en este caso una máquina cardiovascular que puede ser de aproximadamente 10 minutos y luego procedemos a hacer un calentamiento específico. La máquina que vamos a utilizar para hacer este test es la máquina que nosotros vemos acá. Es una máquina denominada Hammer, es una máquina que utiliza las palancas y en este caso Cristian ya domina perfectamente la técnica del ejercicio. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento y vamos ya con el calentamiento general antes de ir al calentamiento específico. Bien, vamos a proceder a realizar el test de una RM. Para ello, nosotros ya acabamos de hacer hace un instante, como vieron, el calentamiento específico para el pectoral. ¿Cómo comenzamos a hacer este test? Primero, comenzamos probando cargas aproximadas o por apreciación. En este caso, vamos a utilizar el disco de 20 kilos y lo vamos a poner a cada lado. Listo, vamos a hacer un trabajo completo, vamos a empujar el peso y regresar. ¿Listo? Regresamos, perfecto. Recuerden que solamente hacemos una sola repetición, nada más que una sola repetición, una sola. ¿El peso que utilizamos estuvo suave todavía? ¿Sí? Demasiado suave. Como me dice que está demasiado suave, lo que vamos a hacer es poner una carga de 10 kilos a cada lado. Si me ayudas por favor Daniel con 10 kilos a cada lado. Gracias. Tú también le pones los otros 10 kilos al otro costado. Y nuevamente vamos a hacer una sola repetición. En este caso es importante cuando ustedes hagan el test, den recuperaciones a sus alumnos entre 1 minuto hasta unos 5 minutos aproximadamente. Por cuestiones de tipo didáctica nosotros estamos haciendo con tiempos bastante cortos que en la realidad son inadecuados para recuperación del sistema nervioso central. ¿Cómo estuvo este peso, Cristian? Un poco más, considero un poco más. Un poquito más. Como me dicen que ya está un poquito fuerte, en lugar de ponerle 10 kilos, que es lo que pusimos en el peso anterior, vamos a poner 5 kilos a cada lado. Muy bien. Hemos puesto ya 5 kilos a cada lado y vamos a pedirte que nuevamente hagas la repetición. Perfecto. ¿Cómo sentiste el peso, Cristian? Considero que está el peso, pero no suficiente para... No suficiente, ya. Lo que vamos a hacer es esto. Toda vez que haya una respuesta vamos a poner 5 kilos más, es decir, vamos a cambiar, Daniel, tenemos una ficha de 10 y una ficha de 5 kilos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cambiar y vamos a poner 2 discos de 20 kilos en este caso. Saca la de 5, sacamos 10 kilos y vamos a poner otro disco de 20 kilos a cada costado. Eso, perfecto. Es decir, teníamos inicialmente 35 kilos y en este momento lo que vamos a hacer es poner 20 kilos más. Nos traen por acá ya el disco y vamos a completar precisamente el peso que requerimos. En este caso, teníamos anteriormente
20 más 15, 35 kilos a cada costado, y ahora tenemos dos discos de 20 kilos que nos suman 40 kilos por lado. ¿Listos ahora sí, Cristian? Vamos acá. Perfecto, ¿cómo lo sentiste, Cristian? El peso está muy... Todavía siento que mi cuerpo... Puede dar más, Puede ya, dar más, perfecto. sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner discos de 5 kilos. Perfecto. Muy bien, excelente, Cristian. ¿Crees que te debamos poner 5 kilos más a cada lado? Dos y medio a cada lado. Muy bien. Perfecto, tenemos acá los discos de 2,5 kilos por cada costado. Concéntrate, es importante en este punto que la persona esté totalmente concentrada en la ejecución del ejercicio. El momento que tú quieres hacerlo, Cristian. En este momento vemos que hizo con dificultad el ejercicio, pero lo hizo con una técnica correcta. Nosotros suspendemos la realización del test de una RM cuando veamos que la técnica del ejercicio se comienza a perder. Vamos a ponerle a Daniel los discos de 1.25 kilos. Y a ponerle más ganas, Cristian. Como verán, estos son discos de 1.25 kilos que lo ponemos a cada lado. Quiero sumarles el peso total que tenemos por costado, 20, 40, tenemos un disco de 5 kilos, 45, 47.5 y tenemos un kilo más, 48.75. Vamos a ver si lo logras, a poner la energía positiva, Cristian. Vamos allá. Como vimos, no lo pudo lograr, le vamos a dar un pequeño tiempo para tratar de realizar un segundo intento y ver si lo puedes conseguir. Trata de concentrarte al máximo para intentar lograr el objetivo. Estamos con un peso total de 20, 40, 45, 47.5, 48.75 kilos por cada costado. Como nosotros vemos, no lo logró, pero si sacamos el disco, recordemos que ya pudo levantar este peso hace unos minutos, ¿no es cierto? El peso que sí logró levantar Cristian fue 20, 40, 45, 47.5 kilos. Podemos decir que en este ejercicio denominado un press en una máquina Hammer, el peso que levanta Cristian por cada lado es de 47.5 kilos. Sumados los dos costados, estamos hablando de un peso de más de 90 kilos. ¿Sí? Ahora, vamos a demostrar lo que dijimos nosotros en el concepto que vimos de fuerza absoluta. Máximo potencial de fuerza en una contracción concéntrica. Quiero que estés muy atento en esto, Cristian. Recordemos cómo es la contracción concéntrica y cómo es la contracción excéntrica. Vamos a simular que estamos haciendo este ejercicio sin sujetar. Cuando nosotros empujamos, en el caso del pectoral, la contracción que está haciendo el músculo pectoral es una contracción concéntrica. Cuando nosotros regresamos, la contracción que está realizando el músculo es una contracción excéntrica. Vamos a medir la fuerza ya no en una contracción concéntrica y excéntrica, como acabamos de hacer en el test, sino que vamos a testear solamente la contracción concéntrica. ¿Qué quiere decir, Cristian? Que tú lo único que vas a hacer es solamente empujar y con Daniel te vamos a ayudar en el regreso. Daniel, vamos a sujetar de los lados por medida de seguridad cuando él regrese. Solo le dejamos que salga. Solo empuja. Muy bien. Seguridad. Regresa. Perfecto. Podemos decir que lo máximo que logra levantar Cristian en este ejercicio para pectoral es 20, 40, 45, 47.5 kilos
en una contracción de tipo concéntrica. Ahora vamos a ver qué pasa con la contracción de tipo excéntrica. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como sabemos que no avanza la contracción concéntrica, le vamos a ayudar, vas a empujar, te vamos a ayudar, y tú vas a regresar solo. 1, 2, 3, regresas solo, le dejas solo, suéltale, Daniel, déjale, eso, regresa solo. Perfecto. Como ustedes pudieron ver, le pedimos que ejecute solamente la contracción excéntrica y lo puedo hacer sin mayor dificultad. Vamos a hacer en este momento lo siguiente, Daniel. Vamos a sacar 2.5 kilos, saca 2.5 kilos y reemplazamos los 2.5 kilos por las pesas que tienen 5 kilos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Sacamos las pesas de 2.5 kilos que teníamos al extremo y cambiamos por pesas de 5 kilos. Vamos a hacer nada más un intento, a pesar de que lo vimos anteriormente. Vas a intentar solamente hacer la contracción concéntrica. Intentar, vamos a ver si puedes hacerlo. Vemos que realmente no lo puede hacer y ahora vas a realizar la contracción excéntrica. Para ello te vamos a ayudar nosotros a realizar la contracción concéntrica. Cuento al cuento de 3. 1, 2, 3. Arriba. Y tú regresas solo. Suéltale por favor. Regresa solo. Como vemos, Cristian acaba de realizar una contracción de tipo excéntrica para el músculo pectoral. Superó los valores anteriores. Es decir, si el máximo de esta persona fue 47.5 kilos, ahorita vemos que el máximo que logra llegar es a 50 kilos. Lo que vamos a hacer, Daniel, es subirle 2.5 kilos más. Y ya sabemos que no avanza la contracción concéntrica y lo que vamos a hacer es ayudándole, ¿sí? Le vamos a ayudar con el fin de que llegue al punto para realizar la contracción excéntrica. Sujetamos acá, le ayudamos a salir. 1, 2, 3. Eso, le dejamos solo. Déjale solo. Como nosotros podemos observar en este momento, el máximo potencial de fuerza se logra no en la contracción concéntrica, sino se logra con la contracción excéntrica. Cuando ustedes hagan la prueba en los distintos grupos musculares, se van a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. Acabamos de hacer el test de una RM que consiste en una contracción concéntrica y excéntrica, donde pudo levantar 47.5 kilos. Cuando hicimos solamente la contracción concéntrica, pudo levantar 45 kilos. Y en este momento que solamente hicimos la contracción excéntrica, pudo levantar nada más y nada menos que 55 kilos. Es decir, un incremento aproximado de fuerza entre un 10 o un 20% de una RM. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con la fuerza isométrica o la fuerza estática? ¿Será mayor que la fuerza excéntrica o concéntrica? Vamos a hacer la prueba en este momento. Cristian, vas a hacer lo siguiente. En lugar de extender totalmente los brazos, te vas a quedar por unos segundos con los brazos flexionados, sin llegar atrás, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esa fuerza isométrica. ¿Listo? Empujamos. 1, 2, 3. ¿Te queda ahí? Suéltale. ¿No? El momento que él hizo el movimiento dejó de hacer una fuerza isométrica. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza excéntrica es mucho mayor que la fuerza isométrica. Muchísimas gracias por su atención en este segmento y volvemos y vamos a continuar con el resto de la clase. Amigos, quiero recordarles ahora nuevamente el concepto de fuerza relativa. Indica la relación de fuerza máxima y del peso corporal, es decir, la fuerza por kilo de peso. ¿Cómo nos damos cuenta de esta fuerza relativa? Vamos a suponer, en este caso tenemos la presencia de Cristian y vamos a suponer que junto a él hay una persona que tiene exactamente el mismo peso de Cristian. En este caso, Cristian tiene un peso de 150 libras y vamos a suponer que junto a él hay una persona que pesa 150 libras. Cuando Cristian hace una RM y suponiendo que estas mancuernas pesaran exactamente 30 libras en una sola repetición, si la persona que está junto a Cristian, ¿sí? Si la persona que está junto a Cristian, que pesa exactamente lo mismo, 150 libras, y logra levantar mayor cantidad de peso, podemos decir que la otra persona es mucho más fuerte. Ese es el caso número 1.
Vamos a poner el caso número 2. Existe acá junto a Cristian otra persona que en lugar de pesar las 150 libras de Cristian, pesa solamente 148 libras. Y resulta que Cristian levanta 30 libras de peso y la persona que se encuentra junto a él, teniendo un peso corporal de 148 libras, logra levantar el mismo peso que Cristian, es decir, las mismas 30 libras. En relación al peso corporal, podremos decir que aquella persona que tiene 148 libras es mucho más fuerte en este caso que Cristian, porque por menor peso corporal logró levantar la misma cantidad de peso en el test de una RM. A eso precisamente se refiere la fuerza relativa y lo podemos ver en deportes como la halterofilia, en los cuales 3 personas que están en la misma categoría levantaron la misma cantidad de peso y resulta que el ganador o la ganadora es aquella persona que entre ese grupo, entre esa categoría, tiene una menor cantidad de peso corporal. Nos vemos en la siguiente parte de nuestra tutoría. Estamos en la manifestación activa de la fuerza, en la clasificación de la fuerza. Recordemos que vimos que hay un tipo de fuerza que es la fuerza veloz. Vamos a ver el concepto de fuerza veloz. Es la capacidad del sistema neuromuscular de vencer una resistencia a la mayor velocidad de contracción posible. Dentro de esta fuerza veloz tenemos 3 tipos de fuerza veloz. La una fuerza veloz que nosotros tenemos es la fuerza explosivo-tónica. Este tipo de fuerza explosivo-tónica es muy común verla en las competencias de halterofilia y se caracteriza porque la resistencia a vencer o soportar es una resistencia bastante grande. Recordemos lo que vemos nosotros en las competencias de halterofilia, que los competidores o los deportistas cogen la barra y hacen un levantamiento con cargas bastante elevadas y a una gran velocidad, que es lo que ustedes pueden ver en el ejemplo que nosotros les ponemos junto con este video. Меньше уже нельзя. Алаев, Иванова. Да ты шо, красавец. Держать! Держать! Dentro de la fuerza veloz también tenemos la fuerza explosivo-balística. Fuerza explosivo-balística se refiere a que la resistencia que nosotros utilizamos es una resistencia mediana, es decir, es una fuerza que se desarrolla a gran velocidad, pero se caracteriza porque la resistencia a vencer o soportar es mediana. ¿En qué deporte lo vemos? Por ejemplo, en el bateo del béisbol, el bate que la persona está tomando pues tiene un peso mediano. Igualmente lo podemos ver en el box. Recordemos que los boxeadores, en algunos golpes que ellos tienen, unos golpes que son un tanto veloces, tienen obviamente que cargar el guante y dar el golpe a una gran velocidad. Nuevamente les recuerdo que la fuerza explosivo-balística que está dentro de la fuerza veloz se caracteriza por desarrollar una fuerza a gran velocidad y la resistencia que se tiene que utilizar es una resistencia mediana. Mejor sabor de boca, aunque no tuvo medalla, dejó el 5º puesto de Fran Casañas en la final de disco gracias a este lanzamiento de 66,49. Casañas le pidió a su disco que volara y este le hizo caso hasta caer en una marca que le dio al cubano nacionalizado español un diploma olímpico. Por último, dentro de esta fuerza veloz tenemos algo que se llama fuerza rápida. Se caracteriza porque la fuerza que utilizamos es una fuerza mínima. ¿Dónde encontramos esta fuerza mínima? ¿En qué deportes? Por ejemplo, en el tenis, encontramos en el ping pong, que vemos que si el deportista desarrolla una gran velocidad, pero la fuerza para ejercer esa gran velocidad en realidad es una fuerza mínima.
Son los aspectos generales que ustedes pueden ver respecto a la clasificación de la fuerza en relación a lo que es la manifestación activa de la fuerza. Finalmente tenemos nosotros la fuerza resistencia. Ya recordamos con los alumnos acá presentes la característica de la fuerza resistencia, que se caracteriza fundamentalmente por mantener una fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure la actividad deportiva. ¿Dónde encontramos esta fuerza de resistencia? Por ejemplo, en el ciclismo, en el culturismo. Cuando hacemos un trabajo de definición y hacemos un alto número de repeticiones, 50, 100, 200 repeticiones en forma continua, estamos hablando también de fuerza resistencia. Estamos hablando de fuerza resistencia, por ejemplo, en la maratón, y en aquellos deportes donde necesitamos que el músculo logre soportar esfuerzos musculares en forma continua. Esa es precisamente la fuerza resistencia. ¿Qué es lo que nos dice Mathieu respecto a la fuerza resistencia? Capacidad de resistir el agotamiento provocado por los componentes de la fuerza de la sobrecarga en la modalidad elegida. Primero hay que darle una pequeña explicación porque es que a veces por ejemplo voy aquí. Esta rodilla sin exceder esto. O sea, no aquí para que la vea mejor. Sin hacer esto. No, eso no. Eso, acá sí. Acá, ahora sí. Sería de esta manera. El apoyo va acá. Aquí. Va. 1, 2, 3, 4. Sí. Ahora cambio. Amplitud. 1, 2, 3, el esfuerzo acá, 4, sí, bien. Eso es lo que yo les podría indicar respecto a la fuerza resistencia. Vamos a ver otra clasificación de la fuerza en función de la existencia de movimiento. En función de la existencia de movimiento tenemos dos tipos de fuerza. La primera es denominada fuerza estática. Se caracteriza estático precisamente porque no hay movimiento y se refiere al uso de contracciones de tipo isométrica. Por ejemplo, cuando levantamos los brazos, acá por ejemplo, durante cierto tiempo estamos trabajando una fuerza de tipo isométrica a través de una contracción isométrica, que es el ejemplo que ya vimos anteriormente. El desarrollo muscular armónico es uno de los pilares para promover la salud cardiovascular. Los ejercicios isométricos, aquellos en los que aumenta la tensión muscular sin que se produzca un acortamiento de sus fibras, son una buena opción para desarrollar la musculatura siempre que se realicen a una intensidad moderada. La mejor técnica es sostener un peso firme con el músculo en tensión moderada y contraído durante 5 segundos. Luego nos relajamos durante 10 segundos. Lo ideal es hacer entre 10 y 15 repeticiones de este movimiento. El complemento ideal para estos ejercicios isométricos es realizar estiramientos después de cada serie de contracciones, lo que nos ayudará a asimilar más rápidamente este trabajo. También tenemos algo que llamamos fuerza dinámica. ¿Qué es lo que pasa con esta fuerza dinámica? Se caracteriza porque nosotros generamos algún tipo de movimiento a través de una contracción concéntrica, excéntrica o excéntrica concéntrica. Es lo que yo les podría decir respecto a la fuerza dinámica. También hay que considerar que tenemos una fuerza que también es con movimiento, denominada fuerza pliométrica, que utilizamos precisamente para desarrollar la fuerza explosiva. ¿Qué es esta fuerza pliométrica? Es la combinación de una contracción concéntrica, excéntrica, siendo el tiempo de contracción inapreciable. Voy a hacerles en este momento un ejemplo de lo que vendría a ser una fuerza pliométrica. Un ejemplo sería este. Miren, hay veces que nos vienen alumnos al gimnasio y que comienzan a trabajar este tipo de fuerzas pliométricas. Debo aclararles que la fuerza pliométrica genera ganancia de fuerza, pero se caracteriza porque no genera una gran hipertrofia muscular. Es una característica importante
Así es que suele ser común en el gimnasio que encontremos alumnos e inclusive deportistas que normalmente el trabajo que hacen en el gimnasio es utilizando la fuerza pliométrica. Estos movimientos que, como les había indicado antes, no generan una hipertrofia muscular, pero sí permiten la ganancia de fuerza. Es algo que se utiliza mucho en deportes de combate, en el entrenamiento de deporte de combate, y también se utiliza, por ejemplo, en el fútbol. Que normalmente utilizan esta fuerza pliométrica porque se caracteriza su aplicación precisamente en este deporte tan querido y tan importante como es el fútbol. Hasta aquí llega nuestra clasificación de la fuerza en función de la generación de movimiento, pero quiero indicarles cuáles son los inconvenientes de esta fuerza pliométrica. ¿Qué inconvenientes piensan o consideran que se desarrolla en la fuerza pliométrica? Inconvenientes. ¿Qué desventajas podría tener? La pliométrica. ¿Creen que se necesita gran concentración o no? No. Se necesita para generar. El futbolista que no se concentre para generar un tiro con gran explosividad, obviamente no podrá posiblemente asegurar su gol. Pues una desventaja es de que genera una carga psicofísica elevada a quien lo ejecuta. El entrenamiento pliométrico en su forma intensiva es propio del deporte de alto rendimiento. Si es propio del deporte de alto rendimiento, quiere decir que no es tan conveniente aplicarla a personas que solamente van a hacer un trabajo de acondicionamiento físico, a personas que van a hacer actividad física, a personas que tengan contraindicaciones. Por lo tanto, no es recomendable a las personas que vienen a la sala de balioterapia, al área de pesas, utilizar el tipo de fuerza pliométrica. También debemos considerar que genera gran trabajo muscular y sobre todo gran esfuerzo a nivel de tendones, y si la persona no se encuentra bien preparada podría causar algún tipo de lesión. No resulta también muy apropiado para entrenamiento de niños, jóvenes o principiantes. Por eso vamos a ver en deportistas de alto rendimiento. Una realización inadecuada, por ejemplo, sin calentamiento suficiente, puede llevar un alto riesgo de lesión. Hay veces que encontramos alumnos en el gimnasio que ni siquiera hacen el calentamiento, vienen y hacen la parte principal y comienzan a realizar movimientos de tipo explosivo, pues son las personas que tienen un alto riesgo de tener algún tipo de lesión, sea a nivel de músculo, tendón, ligamento o articulación. Llegamos hasta aquí con el tema de la clasificación de la fuerza en función de la existencia de
movimiento. Les esperamos para nuestro próximo video tutorial. Y aquí voy a explicar un poco a mi manera lo que es la contracción de la célula muscular, ya que algunos me lo han pedido. A ver, para empezar, el impulso nervioso llega hasta el axón terminal de la célula motora o motoneurona. Esto provoca que las vesículas del axón terminal liberen al espacio sináptico un neurotransmisor llamado acetilcolina. Para quedar bien hay que decir que desde la membrana presináptica se libera por exocitosis al espacio sináptico la acetilcolina. Luego los receptores de membrana, de la membrana postsináptica o de la membrana de la célula muscular, captan la acetilcolina. Esto provoca que haya un potencial de acción muscular. Este potencial de acción muscular viaja a través de los túbulos T, que son estas invaginaciones de la membrana, que es cuando la membrana se va para adentro, para decirlo en cristiano y que lo entienda todo el mundo. Esto provoca que se abran los canales del retículo sarcoplasmático que contenían los iones de calcio en su interior. Estos iones de calcio son liberados en el sarcoplasma. Luego en el sarcoplasma se unen a la troponina del hilamiento delgado, rompiendo el enlace del complejo troponina-tropomiosina, que bloqueaba los lugares de unión de la actina del hilamiento delgado con la miosina del hilamiento grueso. Luego, la contracción es que con el uso de ATP, la miosina se une a la actina, moviéndose aquí como se ve, como si fueran unas patitas de insecto, y la hace deslizarse hasta el centro del sarcómero. Lo que pasa en la relajación muscular es que se cierran los canales del retículo sarcoplasmático y con transporte activo, que necesita el uso de ATP, se lleva los iones de calcio otra vez dentro del retículo sarcoplasmático, con el uso de bombas de calcio. Como el hilamiento delgado deja de tener el calcio unido a la troponina, el complejo troponina-tropomiosina se vuelve a unir bloqueando los lugares de unión de la actina del hilamiento delgado con la miosina del hilamiento grueso, haciendo que el hilamiento delgado vuelva a su sitio original y el músculo se relaje. Por último, quiero decir que en los receptores de membrana de la célula muscular es la enzima acetilcolinesterasa la que degrada la acetilcolina, ya que si estuviera siempre unida a los receptores de membrana, la contracción siempre se daría a cabo y el músculo no se relajaría nunca.